Profe John, bienvenido. Muchísimas gracias, Ángela. Y pues para mí es un gusto poder estar aquí reunido con ustedes y bueno, espero que mi poco conocimiento pues pueda servir para que ustedes eh, puedan tener una mayor herramienta para poder trabajar bien y que les vaya muy bien en este examen ICFES. Bueno, entonces pues vamos a iniciar. Mucho gusto para todos ustedes. Mi nombre es John Bonilla Díaz, como ya lo había mencionado Ángela, y pues soy licenciado en matemáticas. Entonces vamos a iniciar con algunas estrategias claves, digámoslo así. Ya ustedes han visto algunas otras más con otros profes también de matemáticas en estas sesiones. Y pues el día de hoy vamos a ver algunas otras también como para que lo tengamos en cuenta. Entonces pues inicialmente en el caso de las pruebas de matemáticas, tenemos que leer cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Es importante identificar qué es lo que nos están preguntando, es identificar también qué clase de pregunta es. Ya sabemos que pues hay 4 competencias básicas que son las que nos preguntan en matemáticas y a partir de ello, que ya lo vieron en sesiones anteriores, y por ello es que es fundamental identificar el qué es lo que hay que hacer en dicha pregunta. Adicional a ello, pues tenemos que mirar también cuál es la importancia de esa lectura, ¿sí? Hay que ser muy atentos en ello y es estar muy concentrados, ¿sí? La ventaja de los ejercicios de matemáticas en el ICFES es que si bien es cierto, la gran mayoría de preguntas son sencillas, ¿sí? La cuestión es identificar la forma en cómo poder resolver. Tener en cuenta que pues ya tenemos un 25% de posibilidad y probabilidad de contestar a la respuesta correcta. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es mirar cómo podemos disminuir la probabilidad de escoger la que no es y obviamente aumentar la probabilidad del que sí es, de la pregunta que sí es. Dentro de ello también tenemos que evitar errores por distracciones, ¿sí? En algunas situaciones, digamos, estamos tan concentrados y de un momento a otro perdemos la concentración simplemente porque un compañero pidió ir al baño, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy concentraditos en esas preguntas porque a veces pues se nos va el hilo en la pregunta específica de matemáticas y eso pues no nos ayuda a que nos vaya bien y saquemos buenos resultados, ¿listo? Revisar bien las opciones de respuesta. En algunas ocasiones, pues, la respuesta es muy sencilla, simplemente es ubicarla, pero a veces por estar en otra cuestión, no miramos las opciones de respuesta de primera, sino pasamos de una vez a la pregunta, empezamos a leer, después nos perdemos quizás en la lectura y vamos a mirar las respuestas y después nos toca hasta volver otra vez a mirar la pregunta. Entonces, siempre es bueno tener siempre presente esa respuesta o esas respuestas que nos dan, esas opciones de respuesta que nos dan. También, como consejo, pues sé que ya estamos muy cerca de esto, sin embargo, pues nunca sobra, por favor, lean mucho, por favor, practiquen hasta donde más puedan. El objetivo, vuelvo y repito, pues es que ustedes saquen un excelente puntaje del ICFES, no lo hagan por sus papás, no lo hagan por el colegio, háganlo por ustedes mismos porque pues es, digo yo, al fin y al cabo, el objetivo principal y es que a ustedes les vaya bien. Y qué bonito y qué chévere sería que de aquí de Fusagasugá salieran unos excelentes puntajes y más allá del reconocimiento de FUSA, reconocimiento por ustedes, por su mérito y por su esfuerzo y sacrificio también en la preparación para el ICFES. También pues ya pues tener en cuenta, practicar ejercicios sin calculadora. Hay algunos chicos que lastimosamente pues están acostumbrados, digo yo, hasta en física a usar calculadora, pero pues ustedes bien lo saben, allá no pueden sacar calculadora, entonces pues es vital practicar esos ejercicios. Hablamos de ejercicios sencillos como sacar una raíz cuadrada de X número, ¿sí? Cómo se descompone una raíz, cómo poder hacer eso a su vez también cómo simplificar una fracción, ¿sí? Cómo poder elevar un número a cierta cantidad o simple y sencillamente una multiplicación, ¿sí? El hecho de poder hacer una multiplicación grande o poder hacer una división sin problema, obviamente sin calculadora,
Entonces, eso es importante y vital porque eso nos ayuda a reducir el tiempo y podemos dedicarnos un poco más a las preguntas que son mucho más difíciles. Entonces, cuando ya veamos esas preguntas fáciles, ustedes ya se van a enfrentar próximamente al ICFES, entonces ya se van a dar cuenta de que hay unas preguntas que son muy sencillas. En matemáticas hay unas que se pueden demorar 40 segundos, ¿sí? Y digamos que hay otras que puede que se demoren un poquito más. Pero pues también es el hecho de no concentrarnos tanto en algunas donde vemos que es imposible quizás por la falta de conocimiento, pero pues podemos ayudarnos y mirar alguna estrategia para poder disminuir esa posibilidad de no aceptar en cuestiones de la respuesta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, importante en esa cuestión. Bueno, entonces aquí continuamos. Un porcentaje aproximado para los buenos resultados en matemáticas, pues práctica constante, como ya les estaba diciendo, lectura cuidadosa, ¿sí? Identificación de palabras clave, ¿sí? Saber identificar el problema y cuál es el objetivo de, ¿sí? Y el manejo del tiempo, como les decía. Entonces, importante eso. Promedio por pregunta en el ICFES son 2 minutos para cada pregunta. Ustedes bien saben que, por ejemplo, en el caso de español, hay textos bastante largos y solamente a veces puede que salgan 2 preguntas, 3 preguntas. Entonces, digamos que a veces nos podemos gastar un poquito más de tiempo en esas, pero hay otras, por ejemplo, en inglés o en el caso de matemáticas, que hay unas preguntas sencillas y podemos avanzar más rápidamente y poder dedicarnos a otras preguntas que sí merecen de pronto el tiempo para poder detenernos un poco más. ¿Listo? Bueno, entonces acá, importante, distribución del tiempo por pregunta, ¿sí? Evitar también enfocarse en una sola pregunta. Si ustedes bien saben que está muy complicado, que el tema de pronto no lo recuerdan, pues pasar a la siguiente pregunta. Si ustedes ven que les queda algo de tiempo, poder volver a responderla en otra ocasión, pues más adelante. Pero pues es importante tratar de estar muy enfocados y de estar concentraditos en eso si van a tomar esa decisión de regresar a la pregunta nuevamente. Y si no, pues preferiblemente contestarla de una vez. Priorizar también las preguntas fáciles, identificar eso. En algunos casos que ustedes ya han practicado con los cuadernillos y demás, en algunas instituciones, es importante también mirar el hecho. Por ejemplo, hay algunos chicos que hacen, cogen primero la de matemáticas, cogen primero alguna otra prueba, pues digamos que por agrado o por alguna cuestión, pues es importante también enfocarse en esa prueba que quizás ustedes dicen, no, yo prefiero esta, entonces pues trabajar con esa, ¿sí? O según el orden como ustedes lo prefieran, pero pues digamos, siempre es bueno pues estar muy enfocados y no tener ningún inconveniente con eso. También es importante, digo yo, no todo es, digamos, la prueba en total, es decir, llegamos al lugar, 7 de la mañana, les dejan pasar a ustedes a presentar la prueba a 7:30 de la mañana, comenzó la prueba a las 7:40 de la mañana, luego les dan un tiempo aproximado de 4 horas y media para contestar en la primera sesión, luego van al almuerzo, luego regresan y luego vuelven a presentar la prueba. Entonces, no significa que usted se sentó a las 7:40 y terminó de leer hasta las 12, digo yo, del mediodía, no, sino ustedes también pueden hacer una pequeña pausa, respirar, tranquilizarse, ¿sí? Y sé que es importante esta prueba, pero pues también tenemos que tener la mente fresca porque digamos que esa es la que nos está ayudando para poder contestar la prueba, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente para que nos vaya bien, ¿sí? Para que estemos totalmente activos y no tengamos ningún problema. Tengamos en cuenta también, ¿no? Importante que, digamos, casi siempre, y ustedes pueden preguntarle a los compañeros exalumnos que ya pasaron por esta prueba, que en la primera sesión, digamos que van muy mentalizados, muy concentrados, pero después, en la segunda sesión, allá ya nos empieza a dar un poco más de sueño. Entonces, es importante, por favor, primero, pues, hablar y pensar en lo del almuerzo, no ir de pronto a comer demasiado, ¿sí? Tomar de pronto una aromática, un tinto, algo que de pronto los mantenga activos y de pronto por ahí un dulcecito, ¿sí? Llevar un dulcecito, algo para que podamos estar activos en la prueba
para que no nos vaya a dar sueño, porque digamos que ya, digamos, 2:30, 3 de la tarde, en la prueba con el cansancio visual, pues nos puede generar sueño. Entonces es importante estar activos y no tener inconvenientes para poder responder bien la prueba en general y en particular, pues digamos, con la prueba de matemáticas. Bueno, ya continuando acá, entonces, ¿cuáles son las temáticas, digamos, que en general así nos preguntan? Obviamente, pues, ustedes bien lo saben, la temática va desde preescolar hasta grado 11, digamos, inclusive más o menos es como hasta mitad de grado 11, las temáticas que les alcanzan a preguntar a ustedes. Sin embargo, las fundamentales, las temáticas fundamentales que ustedes deben manejar tienen que ver con en la parte de álgebra, con ecuaciones, expresiones algebraicas, algunos principios de factorización. No les digo que les van a preguntar absolutamente todo de factorización, pero al menos, digo yo, tener una idea de cómo se factoriza, digamos, en la parte geométrica también de factorización, y esos son como los principios básicos para poder defenderse en ese aspecto. En el caso de geometría, conceptos básicos de perímetro, área, volumen, semejanza, y en el caso de trigonometría, una cuestión básica de trigonometría, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con razones trigonométricas, con algo básico, vuelvo y repito, que tenga que ver con hallar ángulos, hallar lados, ¿sí? A partir de otro principio que les hayan dado y también pues de las propiedades de los triángulos para que también lo tengamos presente y pues nos vaya bien en esta prueba. En la parte de estadística y probabilidad, media, moda, mediana, eventos simples y compuestos, ustedes bien saben que pues va a salir algunas preguntas también en cuanto a probabilidad, ¿sí? Entonces, pues es fundamental también tener un conocimiento básico acerca de ello. En la parte de aritmética, porcentajes, razones, proporciones, múltiplos y divisores, ¿sí? Toda esta cuestión también. Ahorita vamos a ver algunas herramientas básicas para que ustedes lo tengan presente. No vamos a ver de pronto todas, pero vamos a ver algunos ejercicios puntuales para que podamos tener herramientas y podamos ahorrar tiempo en ejercicios quizás que de pronto nos puedan salir. En el caso de funciones, funciones lineales, cuadráticas, su gráfica, su comportamiento, es importante identificar cuando en el caso de una gráfica hablemos, por ejemplo, un círculo que nos aparezca en un plano cartesiano, poder identificar si es o no es función, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, el criterio de la recta vertical, algo sencillo, que es el hecho de, tenemos el plano cartesiano, el círculo, y si al momento de trazar una línea de forma vertical encontramos más de 2 o más puntos de intersección, automáticamente pues no es función. Entonces digamos que eso también nos puede ayudar un poco como para identificar si llegado el caso nos llegase a salir un ejercicio que tenga que ver con funciones. Bueno, entonces aquí ya vamos a iniciar con una temática, algo muy sencillo sobre porcentajes, ¿sí? Y aquí vamos a hablar acerca de física. Resulta que una unidad en física que ustedes ven, que lo ven en grado décimo, tiene que ver con la velocidad. En este caso, pues digamos que esta escritura que ustedes observan ahí nos dicen cómo no nos lo enseñaron los profesores de física, no nos lo enseñaron así. Dice kilómetros por hora, ¿sí? Ahí dice kilómetros por hora. Pero resulta que si usted se fija bien, pues siempre lo decimos así, pero en realidad no se escribe tal cual como lo leemos, sino se escribe es kilómetro sobre hora, ¿sí? Entonces tengan en cuenta ese principio que ahí cuando nos dicen por, ¿sí? En la expresión, en esta unidad, quiere decir es sobre. En el caso de porcentajes, fíjense que la palabra por, ¿sí? Hace también referencia a sobre, ¿listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta, ¿bien? Entonces aquí como les decía, entonces ese por es sobre y aquí en la parte de porcentajes hablamos de el número 100. ¿Qué quiere decir eso? Porcentaje, entonces que hablamos de una expresión, un número que está sobre 100, básicamente es eso. Ahora, en el caso de esta cuestión de porcentajes, por ejemplo, mirando el 20%, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿O a qué hace referencia el 20%? Pues 20% sería 20 sobre 100, ¿listo? Entonces, cada vez que damos este símbolo, quiere decir sobre 100, el número que nos dan sobre 100, ¿listo?
Ahora, resulta que aquí otra clave también para que lo tengamos presente, que algunos de pronto ya lo saben y eso espero que sí, es la palabra de. En un ejercicio en matemáticas, la palabra de significa por, es decir, hay que multiplicar. Por ejemplo, acá observamos 20% de 200 y ahí debajo aparece un cuarto de 200. Entonces, digamos que en ese caso de la palabra de, en esa proposición de, pues básicamente significa por. Entonces, aquí en la primera sería 20% por 200, básicamente al momento de hacer el ejercicio. Cuando me preguntan, halle el 20% de 200, lo que me están diciendo es multiplique 20% por 200. ¿Listo? Y en el caso de un cuarto de 200 sería un cuarto por 200. ¿Listo? Entonces ahora vamos a retomar el ejercicio de 20% de 200 y vamos a ver cómo se haría, digamos, escrito. Digamos que pues ustedes ya observan que se ve un poco largo, pues inicialmente lo voy a explicar así y luego pues vamos a mirar como una clave, un tip para que lo podamos resolver un poco más rápido o inclusive algunos que son tan sencillos que lo podemos hacer mentalmente. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos 20% de 200, ¿sí? Y ya para este ejercicio en particular, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, recordemos que la palabra de significa por, entonces aquí ya le cambié el por, ¿listo? Acá le escribí 20% igual, 20% por 200. Luego seguimos acá, 20%, recordemos que esto es sobre 100, entonces nos queda 20 sobre 100 por 200. Luego aquí, ¿qué hicimos? Entonces pasamos a multiplicar este de acá, ¿sí? El numerador lo multiplicamos por 200 y eso nos da 4000. ¿Listo? Entonces 2 por 2, 4, agregamos los tres ceritos aquí al final y en la parte de abajo nos queda el 100. ¿Listo? Ya al momento de hacer la división nos da como resultado final 40. ¿Listo? Pero resulta que, pues, esto lo podemos hacer mucho más rápido, mucho más fácil, sin tener que hacer tanta cuenta. ¿Listo? En algunos casos, pues es sencillo, en algunos de pronto un poquito más complejo, pero pues podemos hacerlo un poco más rápido. Entonces vamos a mirar cómo se haría de forma más rápida. Entonces tenemos aquí 20% de 200, recordemos que el símbolo por ciento quiere decir sobre 100. Entonces aquí vamos a iniciar. Entonces, recordemos acá, este por ciento significa sobre 100, es decir, que tenemos en la parte del denominador un 1 acompañado de dos ceros. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso? Como este truquito para hacerlo rápido. Entonces, cuando tengamos este símbolo y si tenemos números aquí acompañados ceros o acá también, podemos cancelar esos ceritos y podemos hacer la operación de forma rápida. Es decir, en este caso, como tenemos este que significa sobre 100 y 100 tiene dos ceros, entonces podemos cancelar dos ceros al momento de multiplicar. Entonces aquí automáticamente lo que estamos diciendo acá es este porcentaje, este símbolo de por ciento, lo cancelamos con dos ceritos acá. Y automáticamente, ¿qué me quedó acá? Me quedó el 20. Recordemos que el D es por y me quedó aquí el 2. Entonces es 20 por 2 y eso me dio 40. Y fíjense que retrocediendo aquí en el paso, el que habíamos hecho hace rato, pues el resultado es 40 y no tuvimos que hacer todo este procedimiento tan largo, sino pues podemos llegar al resultado un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es como este es uno de los tips que podemos aplicar en porcentajes que pues digamos que en el caso de interpretación en esa competencia de matemáticas podemos hacer uso de ella y podemos encontrar el resultado un poco más rápido, ¿sí? Entonces es importante también identificar esta cuestión, ¿listo? Tengamos en cuenta también en algunos ejercicios cuando podemos realizar la lectura de forma despacia despaciosa y a la vez pues como ir concentrados, es vital identificar la pregunta. En algunas ocasiones nos preguntan sobre cuál es el porcentaje de los estudiantes hombres, ¿sí? Y la operación que nos dan o los datos que nos dan tienen que ver con las mujeres. Y ustedes hacen el ejercicio con mujeres y les da un número y resulta que ese número está en la opción de respuesta, ¿sí? Entonces, cuidado, porque si la pregunta hace referencia a los hombres, pero les dan los datos de las mujeres y ustedes hacen el dato de las mujeres y se les olvidó que la pregunta era sobre hombres, pues ahí la embarraron, porque el ICFES, ¿qué hace? Pues, digamos, coloca cascaritas, es decir,
nos coloca ahí la trampita de no, por no haber analizado de que la pregunta era sobre hombres, pues la podemos embarrar ahí. Entonces podemos cometer errores con eso. ¿Listo? Bueno, aquí les dejo unos ejercicios, ¿sí? Para que ustedes puedan practicar lo que yo les decía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya lo podemos hacer. Algunos de estos se pueden hacer mentalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo yo, hago el primero sin calculadora, sin escribir nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 30% de 100, ¿sí? Entonces, recordemos que el por ciento, ¿sí? Hace referencia a sobre 100, entonces son dos ceritos, ¿cierto? Entonces aquí cancelamos este cero con este cero, los dos ceros de acá y me quedó aquí el 1 y acá me quedó 30 por 1 y 30 por 1 pues es 30. Entonces ya automáticamente digamos que el 30% de 100 pues es 30, listo. Aquí en el siguiente, bueno, así mismo podemos, fíjense que acá el 80 no tiene dos ceros acá, ¿cierto? Pero el otro sí tiene otro cero acá. Entonces, digamos, recordemos, este símbolo significa sobre 100, entonces podemos cancelar dos ceritos de arriba. En este caso sería el 0 del 20 y el 0 del 80. Entonces quedaría 2 por 8 y eso sería igual a 16. ¿Listo? Entonces, ese sería como el tip. De igual manera, obviamente, hay que practicar. Por eso les dejo aquí estos poquitos ejercicios para que ustedes, por favor, pues lo puedan practicar pues vean que no es complicado sacar porcentajes en algunos casos, es sencillo. Digamos que en el ICFES, pues los porcentajes en su gran mayoría no son tan complejos, ¿sí? Básicamente es saber multiplicar, saber dividir. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta es una herramienta pues importante, de pronto una ayudita para los que les cuesta sacar esto, pues fíjense que en algunos casos es más sencillo de sacar. Bueno, entonces seguimos por acá. Vamos aquí a hacer algunos sencillitos. Vamos a mirar acá ya para pues, ir mirando esta parte. Entonces, la pregunta nos dice así, bueno, nos dice, el siguiente gráfico muestra la temperatura promedio diaria en grados centígrados durante una semana. Importante antes de comenzar a leer, porque a veces pasamos la gráfica y de una vez por el afán pasamos directamente a la pregunta. Y resulta que aquí es donde tenemos que centrarnos un poquito, detenernos y fijarnos en el hecho de que tenemos que mirar los datos antes de. Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo los días, la temperatura, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y acá tenemos unas temperaturas específicas. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué podemos identificar sin que nos estemos leyendo la pregunta? Entonces ya podemos identificar que, por ejemplo, ¿cuál es el número más grande? Pues aquí sería el jueves. ¿Cuál es el número más pequeño? El lunes, ¿sí? Podemos mirar eso, inclusive podemos estar pensando que un promedio aproximadamente está el número, ¿listo? ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para activar la mente y también para saber más o menos o adivinar anticipadamente cuál es la respuesta a la pregunta que me van a hacer, ¿listo? Digamos que aquí en esta pregunta está esta, ¿sí? Pero digamos que el ICFES puede con este mismo ejercicio sacar muchas preguntas diferentes. Entonces, digamos que es importante, vuelvo y repito, identificar esos elementos antes de pasar a la pregunta. ¿Sí? Esta pregunta es de tipo de interpretación, de la competencia de interpretación. Entonces, fíjense que esa es la forma correcta en cómo se resuelven esa clase de ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces acá, siguiendo con, entonces la pregunta dice acá, según el gráfico, ¿qué día la temperatura superó en más de 5 grados la del lunes? ¿Sí? Entonces aquí, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, nos fijamos en el lunes, que en este caso nos están diciendo cuál superó en más de 5 grados el lunes. Entonces, nos identificamos aquí la temperatura es 24 grados y pues luego al sumar 5 nos daría 29. Pero fíjense que la expresión dice más, es decir, no igual. Aquí de pronto sería entonces mayor o igual a 5 grados, ¿sí? Pero entonces en este caso no nos dice igual, sino nos dice es más de 5, es decir, superior, en este caso al sumar el 24, le sumamos el 5 y nos da 29, entonces tendría que ser un número superior al 29. Entonces, al saber eso, ya sabemos que no es el martes, que no es el miércoles,
¿sí? Y tampoco es el sábado ni el domingo. Entonces, ¿cuáles nos quedan? El jueves y el viernes, ¿sí? Entonces, digamos que ya sabemos con esto que están dos respuestas. El jueves que es 31 y el viernes que es 30, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver qué opciones de respuesta nos da. Entonces, ya al observar la respuesta, entonces fíjense que el viernes no está. ¿Cuál nos quedó? El jueves. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, asimismo, digamos, de esta clase de preguntas, también podemos observar en el caso de la parte de estadística, toda esa cuestión de gráficos, diagramas de barras, diagramas circulares, es importante también identificar eso. Y a su vez, por ejemplo, digo yo, en un diagrama circular, recordar que pues si nos dan los porcentajes, pues ustedes ya saben que en el diagrama circular al sumar los porcentajes, pues nos tiene que dar un 100%, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en alguna de ellas donde no da exactamente el 100%, digamos, se aproxima al 100%, listo. Porque a veces da algunos decimales y los números no los colocan exactamente lo que es. Pero si ustedes suman los porcentajes en un diagrama circular y les da más de 100%, hablemos de un 120, 150, 220 por ciento, pues significa que están colocando una opción de respuesta errónea, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que analizar, entonces, ¿cuál sería la opción de respuesta? Porque esa no sería la opción de respuesta correcta, ¿listo? Bueno, seguimos aquí con esta. Entonces, esta nos dice, eh, Luis afirma, todo número primo es impar. ¿Listo? Pedro responde, eso no es cierto, porque el número 2 es primo y es par. Entonces, este ejercicio es de argumentación. Entonces, aquí ya me están dando una opción de respuesta, que ya es muy diferente a la interpretación, ya me están dando la opción de respuesta. Sin embargo, lo que tenemos que hacer aquí es justificar el por qué, ¿sí? En este caso el número 2 es primo y es par, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a mirar, pues, cuál sería la validez en este caso del argumento de la pregunta. ¿Listo? Entonces, precisamente aquí la pregunta nos dice, ¿cuál es la validez del argumento de Pedro? ¿Sí? Entonces, aquí al observar, entonces nos dice, vuelvo y lo repito acá, todo número primo es impar, ¿sí? Entonces, ya ustedes, por ejemplo, tienen que tener un conocimiento básico de cuáles son los números primos, ¿sí? A partir de ello, mirar el ejemplo en particular, ¿listo? Y aquí luego nos dice, eso no es cierto, ¿sí? Entonces, ya ustedes van pensando si es cierto o no es cierto. Entonces, van recordando cuáles son los números primos. Y entonces iniciamos con ¿cuál número? Iniciamos con el número 2, ¿listo? Luego el número 3 y luego así seguimos con los demás números. Entonces aquí en el caso del número 2, ¿sí? Iniciamos con ese número primo, por ende pues ya sabemos que el número 2 es primo y es par. Entonces hasta ahí ya vamos bien, ¿listo? Entonces ya tenemos la opción A, la opción B, opción C, opción D. En el caso de la opción A y la opción C, ya automáticamente la descartamos. ¿Listo? ¿Cuál nos queda? La B y la D. Entonces, fíjense que ya descartamos un 50%, ya tenemos dos, inclusive ya tenemos un mayor porcentaje de probabilidad de poder acertar a la respuesta correcta. Ya sabemos que es correcto, es decir, entre la B y la D, pero pues tendríamos que leer para poder mirar esa cuestión. ¿Listo? Entonces, nos dicen acá, B, correcto porque presenta un contraejemplo, y la D, correcto porque todo número par es primo. Entonces, fíjense que sin yo saber la respuesta, pero al poder realizar la lectura, yo puedo ya descartar una, porque resulta que, por ejemplo, aquí con la D, yo puedo decir acá, porque todo número par es primo, y resulta que si miramos el número 4, ¿cierto? Estamos mirando un ejemplo, bueno, hablemos de un contraejemplo, un ejemplo aquí en esta parte. Eh, todo número par es primo, es decir, si esto es cierto, entonces el 4 también es primo, el 6 es primo, el 8 es primo, el 10 es primo, y resulta que esos números no son primos, ¿sí? El único par primo es el 2, ¿listo? Entonces, en este caso,
¿Por qué es primo? Recordemos, pues entonces hablemos del número 4. El número 4 no es primo, ¿por qué? Porque tiene más de dos divisores, es decir, tiene más de el divisor 1 y el propio número, ¿sí? Entonces, el 4 tiene divisor, el 2 también, ¿sí? Miremos el 6. El 6 tiene divisores, el 1, ¿sí? El 2, el 3 y el 6. Entonces, tiene cuatro divisores, por ende, pues, esta respuesta, la D, no sería correcta tampoco. Conclusión, la B sería la respuesta correcta. Y fíjense que ni siquiera mencioné acá la parte de contraejemplo o ejemplo aquí en esta parte en particular, sino pues ya automáticamente por el conocimiento básico que sé cuál es par, cuál es no es par, pues ya puedo llegar a respuestas sin saber en sí cuál era la respuesta porque ya analicé todas las demás. Entonces es importante eso y fíjense que no se gasta tanto tiempo, pero pues a veces es bueno analizar esas opciones. Bueno, entonces pues aquí me excusan. Dice acá, una tienda ofrece un descuento del 20% sobre el precio de unos zapatos que originalmente cuestan 120.000. Luego del descuento, el cliente debe pagar además un IVA del 19%. Entonces aquí nos dan las opciones, ¿sí? La opción A, 115.000, la opción B, 102.000, opción C, 114.240 y opción D, 118.560. Entonces aquí inicialmente, pues aquí ¿qué nos toca en estos ejercicios? Pues hacerlo paso por paso. Entonces nos dicen acá, una tienda ofrece un descuento del 20% sobre el precio de unos zapatos que originalmente cuestan 120.000. Entonces hasta ahí paramos y vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué habría que hacer? Sacar el 20% de 120.000, ¿listo? Entonces al sacar el 20% de 120.000, ¿listo? Nos daría un resultado correspondiente. ¿Listo? Al hacer eso, entonces, ya sabemos que nos dieron ese descuento, por ende, pues ya no nos da 120.000, sino nos da un poquito menos. ¿Listo? Entonces, ya una vez sacando ese resultado, que sería 24.000, ¿sí? El 20% de 120.000, que sería 24.000, entonces le restamos a eso, ¿sí? Eso nos daría 96.000, ¿sí? Y esos 96.000, entonces luego aquí nos dicen, luego del descuento, el cliente debe pagar además un IVA del 19%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con esos 96.000, tenemos que sacarle el 19% a esos 96.000, ¿sí? Ahí nos da otro numerito y luego con ese numerito lo sumamos nuevamente con 96.000, ¿sí? Y al realizar esa operación, al hacer la suma y las multiplicaciones correspondientes, pues nos daría un total de 114.240, que esa sería pues básicamente la respuesta correcta. ¿Listo? Pues básicamente pues quería darles a conocer eh, pues algunos tips, algunos ejercicios sencillitos, pues obviamente pues invitarlos a que continúen preparándose, aún hay tiempo, es practicar, en el caso de matemáticas es practicar, 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 y bueno, y motivarlos para que saquen un excelente resultado. De todo corazón les deseo lo mejor y pues qué bueno poder contribuir un poquito a, a, a esta cultura ciudadana en la parte específica de nuestros muchachos fusagasugueños para que se preparen bien y saquen excelentes resultados. Entonces, pues, no me queda más sino agradecerles a ustedes por la atención a ustedes y en general, de verdad, agradecerle también a la Secretaría de Educación por la oportunidad de presentar estos tips. Muchísimas gracias.